¿Qué tal? Muy buenas noches. Estoy sin retorno, por eso me sorprendieron. Hoy sí que me sorprendieron, ¿eh? A ver si mientras me ubico. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es Minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad ampliada, como le digo, todas las noches. En este abril que ha comenzado, abril salvaje, como dice aquí justamente nuestra pantalla. Enseguidita Fernando Alonso te va a estar recordando los aumentos a partir de este mes de abril que están afectando duramente a distintos sectores de la población. Mire, es de un tema del que hoy nos vamos a ocupar. Nos ocupamos siempre de la realidad, porque realmente los aumentos están pegando mucho. Y después este tipo de temas que nos debe ocupar, por suerte en este programa nos ocupamos, como yo les digo habitualmente, de la realidad. No hay que caer en debates falsos como se están tratando de plantear justamente para ignorar lo que importa, que son estos aumentos de tarifas, de transporte. Hoy, en la segunda parte de Minuto 1, vamos a estar con los protagonistas, de un partido como Exaltación de la Cruz a 100 kilómetros de la capital federal, que han declarado a través del Consejo Deliberante la emergencia eléctrica, porque hay vecinos, porque hay comerciantes que no pueden pagar la boleta de luz por el incremento excesivo con el que ha venido. Esto se está trasladando al interior del país. Lo hemos estado viendo aquí en varios programas, como en distintas localidades de la Argentina, los vecinos han tenido que salir a las calles para quejarse por el exorbitante aumento que realmente para muchas familias está siendo un grave problema, que el gobierno, en esta insensibilidad que lo caracteriza, no ha tomado. ¿Cómo será? Después lo vamos a ver, ¿no? Para que hoy la socia principal de Cambiemos, Elisa Carrió, haya salido a decirle al gobierno que es excesivo cómo están planteando el aumento de las tarifas, ¿no? Que está en determinados sectores de las clases medias, ni hablemos de las clases menos pudientes, pero de la clase media está realmente ya causando un nivel de endeudamiento muy preocupante. Pero eso será tema enseguidita y lo vamos a estar hablando con Fernando Alonso y también con Mariano Hamilton, pero no podemos avanzar hoy sin tener en el espacio de nuestra memoria en forma permanente a los caídos en Malvinas al recordar un nuevo 2 de abril. Recordar a los héroes de Malvinas, que fueron esos soldados, muchos de ellos llevados sin la mínima instrucción a luchar a unas tierras inhóspitas que no conocían, que hasta en el clima desconocían. Una guerra producto de la borrachera de generales, de almirantes, que para tratar de hacer sobrevivir la agonía de una dictadura que se caía a pedazos, trataron de ir a un sentimiento que siempre ha estado presente en el corazón y en el reclamo de los argentinos, como ha sido el tema Malvinas, y que llevaron a una guerra absolutamente alocada frente a las principales potencias del mundo. Recordar, por supuesto, el valor de esos soldados, el valor de muchos jefes también, que lucharon a la par de esos soldados, que no se quedaron en las comodidades de alguna oficina o que desde aquí, desde Buenos Aires, trataron de dirigir una guerra que ni sabían para dónde agarrar. Tratar de recordar también a muchos héroes pilotos de la Fuerza Aérea que cumplieron con una misión realmente extraordinaria. Pero, lamentablemente, quedaron en las Malvinas muchos de nuestros héroes. Muchos volvieron, los taparon, los escondieron, los regresaban
a la madrugada al territorio. Muchos se suicidaron porque no recibieron ni la mínima atención psicológica ni psiquiátrica. Formo parte de esa generación, de la clase 62. Y muchas veces hablo con conocimiento de causa, porque yo también sufrí lo que era un servicio militar vergonzoso, que no te preparaban lo mínimo y que así después pretendían estos generales, muchos de ellos borrachos de poder y de lo otro, ¿no? Que querían hacer sobrevivir una dictadura que, como decía, agonizaba. Pero hay que mantener en alto el recuerdo de los soldados que quedaron, que felizmente, digo felizmente porque pudieron muchas madres, padres, hermanos, ahora saber la identidad y que no estén esas tumbas con una oración para un soldado desconocido. Pudieron ir, reencontrarse, llorarlos, dejarles algo así en el frío territorio, y nunca hay que olvidar lo que ha pasado, como nunca hay que olvidar el reclamo por la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Eso es un deber de todos los argentinos. Lamentablemente, en estos últimos años se está perdiendo. En esta naturalización que el gobierno hace de todos los temas, también trata de naturalizar como que el tema Malvinas es algo lejano, es un reclamo que no nos pertenece, cuando el tema Malvinas ha estado y está muy presente en el corazón y en la política de Estado que debe acompañar los distintos gobiernos. Vaya entonces nuestro recuerdo permanente para los verdaderos héroes de Malvinas, que fueron los soldados que allí quedaron, que ahora por suerte descansan en paz y que han podido muchos de esos familiares tener paz recientemente cuando pudieron por primera vez llorarlos sobre sus tumbas. Muy bien, tenemos hoy un programa con todos los temas de aumentos que enseguida Fernando nos va a poner, pero también tenemos más novedades sobre un tema que no olvidamos, que son las escuchas ilegales, que se siguen así, como cualquier cosa, como un producto que se vende en una góndola de un supermercado, que se siguen frente a un escándalo que crece porque nadie se hace responsable de la justicia. Los que tienen que hacerse responsables no se hacen responsables de ese tráfico ilegal que hay de las escuchas. Enseguida vamos a rescatar un muy buen trabajo que publicó durante el fin de semana Ari Lijalade en el sitio Nuestras Voces. La semana pasada estuvo con nosotros Ari, nos dio mucho material, pero ha sumado nuevos elementos para un tema que realmente es escandaloso a nivel institucional. Y también va a estar esta noche con nosotros la fiscal federal Cristina Camaño, que tuvo en su momento a cargo la oficina de escuchas. Mientras ella las tuvo, nunca hubo una filtración. Entonces es interesante saber por qué antes no se filtraban y por qué ahora sí se filtran, con qué intencionalidad, pero también con qué objetivo. Fernando, vamos a lo que más duele en estos momentos, que son los aumentos en un abril realmente salvaje, ¿no? Sí, lo venimos repasando en estos últimos días, ¿no, Gustavo? 40% va a subir el gas, que probablemente sea el impacto más fuerte que vamos a tener los consumidores, porque se viene el invierno, y en la época del invierno el uso del gas tiene una mayor incidencia sobre el gasto de los consumidores. Viene 26% el agua el próximo mes, en mayo, pero ya lo estamos teniendo en el agua, que es lo que más incremento ha tenido, ¿no? En algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, aquí en la capital, realmente son aumentos exorbitantes. Son aumentos, ¿no?, exorbitantes. 623% aumentó en los últimos 2 años el agua. El problema es que, están metiendo el servicio medido por la fuerza, porque engañando, me parece, a muchos consumidores, les están induciendo a cambiar el servicio libre por el servicio medido, con el pretexto, claro, que van a ahorrar consumiendo menos. Sí, porque antes se medía por metro cuadrado de construcción. Si tenés una propiedad de una sola vivienda en un terreno, te ofrecen ponerte, claro, el medidor con el pretexto que vas a
pagar menos. Mentira. No está demostrado. No, mentira. No, solo no está demostrado. demostrado. Mentira. Y entonces la incidencia es mucho más alta y por eso, Gustavo, está la sensación de que AISA ha aplicado incrementos muy superiores, porque cuando ves las boletas de las familias se nota que el crecimiento, que el aumento es muy superior al promedio que aplica considerando las tarifas planas y las tarifas con medidor. Pero vamos también, no solamente, por eso digo que realmente es un tema el que nos debe ocupar y en el que nos debemos meter como debate, y no otros que están tratando de desviarnos la atención, porque fíjese en un elemento muy importante, como es la garrafa de gas. La garrafa social ha desaparecido, este gobierno ha hecho desaparecer. Y entonces un producto que mucha gente, sobre todo las clases más populares, la siguen utilizando. Fíjese, la garrafa, ¿no? Una garrafa de 10 kilos que estaba a 185 pesos, ahora está 216 pesos con suerte, ¿eh? Con suerte, ¿no? 216 si la conseguís. Ese es el valor de la garrafa social que dice el gobierno se puede conseguir en las distribuidoras. Lo cierto es que en el mercado, cuando vos vas a los barrios, está cerca de 300 pesos la garrafa. 300 en algunos lugares la supera incluso, porque el 216 es el precio oficial y a ese precio es muy difícil conseguirlo. Bueno, el gas natural comprimido aumenta, 15%. ¿No? Que muchos tacheros lo utilizan o muchos vehículos de servicios, ¿no? También sí, además las familias también usan el gas. En muchas familias los autos fueron reconvertidos a GNC para ahorrar y poder utilizar el vehículo. Vos sabés, Gustavo, que hay un trabajo de la Universidad de Avellaneda que dice que en estos 3 meses, incluido, vamos a poner también abril, en los primeros 4 meses del año, el salario va a destinar 6 puntos más a pagar los servicios públicos. Es decir, entre enero y abril vas a destinar 6 puntos más de tus ingresos a pagar servicios públicos. Y esto implica que vas a tener menos consumo, vas a poder consumir menos alimento y si te sobraba plata, esas salidas o el ahorro o el cine, bueno, todo eso se va a tener que reducir porque sube 6 puntos la participación de todos los servicios públicos en el gasto de la familia. Sí, realmente este va a ser un año donde está claro, ¿no?, que los salarios no solamente pierden frente a la inflación, sino que el salario básicamente de una familia media va a estar para pagar servicios, ¿no? No hablemos de lo que tiene que sumarse para pagar también educación y otras cuestiones, prepagas, transporte, los aportes, prepagas. Transporte, que bueno, que hoy aumenta. También, sí. En enero subió 1.1 el salario, según el INDEC, pero subió 1.8 la inflación, así que ya perdiste. En febrero, 2.4 la inflación. En marzo se espera que esté arriba de 2%. Si los números dan bien, tendría que dar entre 2.2 y 2.5 según las consultoras privadas. Y en abril otro tanto. Así vas a tener 9% de aumento del costo de vida en un cuatrimestre, con salarios que todavía no están reflejando ningún aumento de paritaria, porque apenas se están negociando los primeros convenios, claro. y ni hablar de la pauta del 15%, ¿no? Además de que están negociando abajo de la inflación, son pocos los gremios que han cerrado paritarias, por lo tanto tenés 9% de incremento del costo de vida con salarios que todavía son del 2017. Un impacto muy fuerte va a tener sobre el consumo de la familia, sin duda, este primer cuatrimestre. Va a ser esos números de pobreza que dijeron. Fíjate esto que nosotros estamos hablando, el impacto que tiene. Por eso digo que esto es lo que tiene que estar en el debate cotidiano ahora y no otros temas con el que están tratando de hacernos desviar. Mientras todos estos aumentos empiezan a realmente a preocupar a muchas familias y empiezan a hacer efecto. Ya desde el arranque, nafta, de lo que ha aumentado, el peaje es exorbitante realmente lo que tiene que pagar alguien que viaja todos los días desde la zona oeste, desde la zona sur a la ciudad de Buenos Aires. Los colectivos, lo que era antes y a partir de hoy. Bueno, el subte que va a haber una audiencia pública, los trenes, sumado esto a todas las tarifas que venimos hablando, gas. Ahí tenemos solamente el peaje, 63 pesos. En hora no pico, 45 pesos para una autopista urbana. Realmente es tremendo. Y Gustavo, y ahí tenés autopistas que están administradas por el Estado. Bueno, todas. Es decir, todo lo que es AUSA está administrado por el Estado. Y todo lo que es la Panamericana era la empresa que pertenecía al grupo Macri y que fue vendido
Y sí, fue inmediatamente después que se produjo el aumento. Claro. ¿no? Fue vendido después que se produjo el aumento. Y las acciones volaron. Las acciones volaron. Y ahí nadie investigó qué es lo que pasó. No hubo ningún fiscal para investigar. Pero digo, fíjense, porque hoy, por ejemplo, hizo declaraciones públicas la doctora Elisa Carrió, que realmente son declaraciones muy contradictorias, porque se meten con el tema de lo que muchos ahora pretenden imponer como debate, el tema de los canjes de pasaje para los diputados, que realmente es un tema que debe preocuparnos. Pero fíjese lo que dijo Carrió. Le diría basta al gobierno. La clase media hoy está apretada, no alcanza, y deben comprender en el gobierno que las clases medias son las que hacen grande este país. Por eso me opongo al aumento de tarifas. Creo que se puede ir más despacio, más gradualismo. Yo volví a la mortadela, dejé el salmón y volví a la mortadela, dice Elisa Carrió. Que más allá de esto quería referenciar de las contradicciones de Carrió, porque dice esto que bien representa el sentir de mucha clase media, ni hablemos de las clases sociales, esas que el gobierno subestimó, menospreció, porque algún funcionario dijo que habían alcanzado un estatus social que no le corresponde y que ahora deben ser pobres nuevamente, como lo dijeron muchos funcionarios de este gobierno. Pero Carrió, más allá de que si ella dejó de comer salmón, pero usted se imagina cuánta gente en la Argentina de hoy no solamente dejó de comer salmón, dejó de comer mortadela. Lo que Daniel Arroyo, que estaba antes aquí, viene hablando desde hace varios meses de los sectores que no compran leche porque no tienen para darle de comer a sus hijos, no tienen para tomarle un litro de leche. Eso, ahí es donde hay que ir a fijarse. El aumento desmedido en los precios de los elementos de la canasta básica de alimentos. ¿Cuánto aumentó, Fernando, la canasta básica de alimentos? Está en 17.600 pesos, 2 puntos. ¿Cuántas familias acceden hoy en la Argentina a 17.000 pesos para mantener esa canasta? Bueno, eso es lo que te está marcando la línea de pobreza, ¿no? Eso es lo que dice el gobierno, que ha sido una mejora a lo largo de 2017. Si hubo esa mejora, que ya hay algunos que están cuestionando los indicadores del INDEC, si hubo esa mejora, sin duda en este primer cuatrimestre pegó un volantazo, ¿no? Seguramente está subiendo, porque, como estabas describiendo vos, el impacto de los aumentos muy fuertes sobre el consumo de la familia. Entonces, tiene razón, Carrió, vamos a volver a ver lo que dice. Más allá de que si ella dejó de comer salmón o volvió a comer mortadela, pero tiene razón porque representa, cuando ella dice, le diría basta al gobierno. La clase media hoy está apretada, no alcanza, y deben comprender que las clases medias son las que hacen grande este país. Por eso me opongo al aumento de tarifas. Creo que se puede ir más despacio, más gradualismo. Yo volví a la mortadela, dejé el salmón y volví a la mortadela. Reitero, hay mucha gente que ha dejado el litro de leche de darle de tomar. Y esto no es demagogia barata, ¿eh? Esto es la realidad, la que comentan los curas villeros, los curas que tienen que hacer malabares, los dirigentes sociales que recorren y se meten diariamente en las zonas más pobres, esas que el gobierno dice que ha bajado la pobreza, pero que no van con los datos de la realidad. Ahí está la máxima representante de Cambiemos, que les está advirtiendo sobre sectores. Pero ¿sabe lo que pasa? También esto es muy hipócrita. En la Argentina de hoy hay mucha hipocresía. Porque estas clases, que hoy Carrió dice, le diría basta por los aumentos desmedidos y que muchos sectores no pueden ya pagar, reitero, en la segunda hora nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a este tema. Vamos a tener aquí representantes de pequeñas y medianas empresas, comerciantes, gente de Exaltación de la Cruz. ¿Dónde vive Carrió? ¿Dónde vive Carrió? Donde acaban de declarar la emergencia tarifaria votada por el Consejo Deliberante. Pero digo, ¿sabe qué? Después hay mucha hipocresía, porque después no salen a reconocer que el gobierno está equivocado o que se han equivocado al apoyar este modelo, porque este es un modelo económico. Este modelo cierra justamente con estos ajustes, porque después la misma Carrió defiende a Aranguren,
defiende el endeudamiento externo, dice que Caputo es un hombre esencial para mantener en el gobierno, lo defiende a Macri. Esta sociedad, también hay que decirlo, que sufre, porque hoy están sufriendo muchos sectores por estos aumentos desmedidos, después le ponen la zanahoria delante de los corruptos que se robaron un PBI y compran eso, y lamentablemente no ven cómo hoy en el día a día los presupuestos cada vez se achican más, los salarios caen ante la inflación, entonces te desvían con debates que no tienen nada que ver con la realidad que se está viviendo. Igual, Gato, déjame, ¿te puedo aportar algo? Porque la verdad es llamativo el dónde pone el acento y dónde pone el foco Carrió, en las clases medias. O sea, en realidad un diputado de la Nación debería como trabajar para la igualdad, trabajar para que no haya exclusión, para poder levantar la vara. Ahora a ella le preocupa la situación de las clases medias, la gente que dejó de comer salmón y no come mortadela. Como bien decís, o sea, no le preocupa a la gente que ya no puede consumir leche o que ni siquiera puede consumir mortadela. Lo que pasa es que Carrió no es tonta, sabe que la clase media es la que efectivamente le puede dar la gobernabilidad al gobierno. No, y es el voto, y es justamente el que voto lo apoya que se apuntan. Pero por eso digo yo esta contradicción, porque después no van a admitir que realmente está mal y equivocado cuando hoy Carrió lo dice, porque después te van a poner la zanahoria de la corrupción, claro, de que se robaron todo, y ahí van a ir. Mientras tanto, la realidad y el problema está en el día a día, con estos aumentos desmedidos que ya sufre una porción altísima de la sociedad. Gato, estamos hablando de los aumentos de tarifas, pero todo esto después va a los precios de todos los bienes que consumen. Y lo extraño es que empresas como la láctea más grande del país, vos estabas haciendo referencia que hay sectores populares que ya no pueden consumir leche, ganaron 1.100 millones de pesos. La empresa láctea más grande del país ganó exportando 1.100 millones de pesos el año pasado. ¿Pero el consumo interno o exportando? No, con consumo interno, ese es el drama. El drama es que en lugar de bajar los precios para mantener el nivel de producción y de venta, no, maximizan la ganancia porque no tienen ningún incentivo del gobierno a pisar los precios. No hay ningún incentivo, ninguna oficina del gobierno controla qué están haciendo con los precios y por lo tanto están maximizando ganancias. Sacaron del mercado a la competencia, porque fue prácticamente una decisión del gobierno, claro, llevar a la quiebra a la segunda láctea del país, le dejaron todo el mercado a una sola empresa, y esa empresa, por supuesto, está maximizando toda la rentabilidad que puede. Se llevó 1.100 millones en 2017. Bueno, muy bien. Vamos a ver también, durante el fin de semana, el diario Página 12 dio a conocer una amplia encuesta de percepción de los ciudadanos sobre la situación económica y social de la Argentina, que hizo el Centro de Estudios de Opinión Pública que dirige Roberto Bachmann. Vamos a ver, por favor, entonces, qué es lo que se está indicando. Evaluación sobre el control de la inflación por parte del gobierno. Tiene una percepción negativa de cómo el gobierno está controlando la inflación el 64,5% de los ciudadanos. No sabe, no contesta, 4,8%. Positiva, el 30,7%. Fíjese, este núcleo duro de Cambiemos, es lo que hablamos recién, lo que hablábamos con Mariano. Este núcleo duro que no va a dar el brazo a torcer, pese a que la inflación se ha disparado y que está haciendo estragos en el bolsillo de muchos sectores, para ellos es positiva como el gobierno está tratando cuando el tema de la inflación vuelve a ser el tema de mayor preocupación en la Argentina de hoy, de todos los sectores. Vamos a otra. Evaluación del nuevo acercamiento con el Fondo Monetario Internacional. Lo ve negativo el 50,1%. Positivo, ahí está, mantiene, el 34,4%. No sabe, no contesta, el 15,5%. Evaluación sobre la situación económica del país. Lo ve en forma pesimista, negativo, muy alto, el 66,9%. Este es un porcentaje que se mantiene. Recuerda que hace poco mostrábamos una encuesta del Cronista Comercial que también mostraba esto, o las percepciones que hace la Universidad de Itela. Digo, hoy por hoy, la percepción económica de la mayoría de los argentinos es negativa, y también sobre la valoración de las expectativas para este año. La encuesta del CIOP lo marca en un 66,9%. Positiva la ve el núcleo
el núcleo duro del 30,7%. No sabe, no contesta el 2,4%. Evaluación sobre la situación económica personal, sobre cómo ve cada uno su economía en el presente y en el futuro. Negativa, altísima, el 61,6%. Positiva, 37,2%. Un sector que debemos decir es minoritario de la sociedad. Tal vez ese sector que este fin de semana largo, extra large, pudo salir y copó los principales centros turísticos de la República Argentina, ¿no? Y ese sector que votó, casi el 40% que votó a este gobierno en las elecciones de medio término, Gato, es ese, es el núcleo duro entre el 30 y el 40%. Vamos a la otra. Evaluación sobre el combate a la pobreza. Lo ve negativo el 64,2%, positivo el 32,8%. Números que se mantienen muy dispares, ¿eh? ¿La deuda externa es una bomba de tiempo? Esto es una pregunta direccionada. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? El 58,7%. En desacuerdo, el 32,4%. No sabe, no contesta, 8,9%. ¿El gobierno está integrado por las clases más acomodadas de Argentina? De acuerdo con esta afirmación, el 66%. Una amplia mayoría. En desacuerdo, el 26,2%, no sabe, no contesta, 7,8%. Ahora, mirá qué curioso, Gato, porque ahí hasta el núcleo duro admite que en esta encuesta hasta el 26% baja entre 4 y 5 puntos. Hasta el núcleo duro admite que el gobierno está manejando las clases acomodadas, incluso desde ahí mismo. Sí, así es, así es. Bueno, durante el viernes pasado, en pleno Viernes Santo, un día que, bueno, es de mucha reflexión, el presidente Mauricio Macri, lo estuvieron comentando aquí, con Darío Villarruel, hizo declaraciones públicas, ¿no? Y en esto que el presidente una y otra vez vuelve en forma absolutamente desvergonzada a meterse con los fallos judiciales, a cuestionar a la justicia, a marcar lo que él entiende deben ser, cómo la justicia debe dictar fallo, realmente tuvo una expresión que al menos a mí, y supongo que a muchos, nos sorprendió. Cuando volvió a hablar, tiene una obsesión casi ya personal el presidente sobre los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, que si fuera digamos, una obsesión personal, tal vez no representaría nada. Pero tiene una obsesión, el presidente, peligrosa, porque esa obsesión personal la traslada hacia todo este grupo económico, incluidos estos medios, y el gobierno peligrosamente está presionando a la justicia para que este grupo, estos medios, se los advierto todos los días, para que esté preparado, vayan a la quiebra. Eso acompañado, fíjese, la barbaridad que dijo el ex titular de la AFIP, Alberto Abad, que dijo que ya no interesaba cobrar la deuda, como yo siempre digo, tienen que pagarla, han tratado de pagarla y les han dicho que no desde la AFIP, y ha dicho Abad cuando se fue que bueno, que había que liquidar todo para cobrar. Fíjense la obsesión ya y la persecución del gobierno. Pero el presidente el otro día cometió y dijo que ese fallo, habíamos visto días atrás como cuando fue entrevistado por Mariana Fabiani, solo el presidente dijo, eso no era lo que habíamos acordado. Me sigo preguntando, nadie me ha respondido, con quién acordó ciertos fallos el presidente. Pero pasa, como muchas cosas que pasan, que a cierta dirigencia desertora no le interesa. El presidente el viernes dijo que el fallo que permitió la libertad de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa los había enloquecido. Esas fueron las palabras. Nos volvió locos. Fíjese si son términos para ser utilizados por un presidente. Entonces realmente, porque digo, el presidente se debería volver loco, debería estar preocupado por la inflación galopante, debería estar preocupado por lo que estamos hablando acá, de cómo el aumento de tarifas
está pegando en los bolsillos y en ciertos estamentos de la sociedad. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa aseveración del presidente, nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que no vuelve loco al presidente? Que no le preocupa al presidente, porque después justifica lo de Aranguren en el mismo reportaje. Justifica lo de Aranguren, las declaraciones de Aranguren, lo de Duhovne, dice que las offshore son positivas. Hay temas realmente escandalosos que parece que al presidente no le preocupan. Vamos a ver, nosotros hicimos una lista de los temas que parecen al presidente no le preocupan. Lo que no enloquece a Macri es que Aranguren y Duhovne tengan sus ahorros en el exterior. La causa del correo, que debería preocuparlo también, porque cuando se habla de empresarios, es su familia la que adeuda al Estado argentino los cánones. Él que dice que hay que cobrar todo, pero por supuesto que hay que cobrar todo. También la plata del correo. Pero que al presidente no, ¿se acuerda cuando dijo que había que volver a foja cero? Que echó al procurador Balbín porque tenía un fallo, que quiso echar a la fiscal porque seguía investigando. Eso, la causa del correo no enloquece a Macri. Las cuentas offshore de Luis Caputo tampoco, dijo que es positivo. Las imputaciones a Rivas tampoco. El maltrato de Triaca a su empleada tampoco, porque lo sostiene en el cargo. Se supo este fin de semana que Triaca es el ministro con la imagen más negativa, la más alta del gobierno, la tiene el ministro de Trabajo Jorge Triaca. Sin embargo, el presidente, el destrato público que tuvo para su empleada, no le molesta. Bueno, estos son algunos de los ítems que pareciera al presidente no le preocupan. La inflación alta, el aumento de los precios, cómo golpean las clases, tampoco les preocupa. Muy bien, vamos a meternos para... bueno, sobre estos temas habló durante el fin de semana el dirigente del Frente Renovador, ya prácticamente podemos decir del peronismo, porque está volviendo al peronismo, Felipe Solá. Aranguren cree que lo que él hace es lo correcto, y peor aún, cree que es lo que le conviene al país, ¿no? Que todos digamos que mal estamos, somos culpables, Aranguren no puede ni siquiera dejar su plata acá. Ese estado de estupidez mental está presente en buena parte del gobierno, está presente. Y cuando tenemos que estar agradecidos a los Aranguren porque dejaron de ganar mucho para venir al gobierno, estamos escuchando de nuevo el discurso estúpido. Estúpido es lo menos que le puedo decir. ¿Y lo más? Pero nos toma porque nos toma por estúpidos. Tenemos que estar muy agradecidos a los CEOs. Esta es una idea. Pero Lo único que falta es que le tengamos agradecidos a estos tipos que le están haciendo cada vez más difícil la vida a los argentinos. Perdón, ¿no? ¿Quién nos toma por estúpido? ¿Aranguren o el presidente? Por haber dejado de ganar tanto. Gracias por ser tan sinceros y tener la plata, por decirnos que la plata hay que tenerla en un país más seguro que la Argentina. Más allá de cómo hayan hecho esa plata, ¿no? Felipe, permitime la interrupción. Vos decís que nos toman por estúpidos. ¿Aranguren con su declaración o el presidente con su defensa? Todos. La forma de reaccionar del presidente es cortar las vacaciones para defender a una persona que dice que la Argentina no es un país para tener la plata. El presidente que cree que nos somos todos estúpidos. Le va a pedir que trabajen y paguen sus impuestos a la gente mientras justifica y aplaude a los ricos que tienen su plata afuera. Bueno, Felipe Solá, que ayer dialogaba con Iván Jagroski en el fin de la metáfora en Radio 10, muy duro, sobre esta sensación que estamos hablando, de estas justificaciones de Macri a todo, la naturalización que forma parte del relato cotidiano del poder. Naturalizar que es bueno tener una cuenta offshore, que a ellos no les preocupa, que tenga Duhovne y Aranguren la plata en el exterior, tampoco, es natural, lo defendió. Por eso hacíamos esta lista que pareciera que al presidente tiene obsesiones personales, casi ya de persecución. Mientras que, por ejemplo, ni hablemos del blanqueo permitido a su familia y a muchos empresarios de esta República Argentina. Ahí el presidente no pone la lupa para ver cómo se blanqueó ese dinero. O tal vez lo que provocó este fin de semana, lo que publicó este fin de semana nuestro colega Horacio Berbisky en su sitio El cohete a la luna, que vuelve sobre algo
que en su momento el presidente había negado, pero que con la documentación que caracteriza a Berbisky ratifica y confirma que el presidente no declaró un grupo de 32 hectáreas que eran de su propiedad en la zona de Bellavista y donde ahora se ha hecho un country. Y esto decía Horacio Berbisky. Hoy es imposible poder acceder a los libros del registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, donde los hermanos Macri acaban de perfeccionar la subdivisión y la venta de ese terreno que dicen haber vendido en 2007 y que en 2012 dijeron que no les pertenecía. Si él hubiera vendido el terreno como dice, él dice que lo vendió en 2007, tendría que figurar el dinero recibido. Y si no lo vendió, debería figurar el terreno. Y sin embargo, en sus declaraciones no figura ni el terreno ni el dinero recibido. Por eso digo, son declaraciones falsas. Yo creo que es el único país del mundo donde un ministro, un presidente puede tranquilamente tener dinero mal habido escondido en una guarida en el exterior y que eso se sepa y no tenga consecuencias. En los otros países donde eso se ha sabido, ha provocado la renuncia de primeros ministros, de funcionarios de distintos niveles, porque es claramente una práctica ilegal e inmoral. Bueno, Horacio Berbisky, que volvía sobre este tema, seguramente esta semana va a estar aquí con nosotros Horacio Berbisky para profundizar en esto y también en todo el tema de la justicia, que es un tema muy preocupante. Durante el fin de semana también hablaba recién yo de los curas villeros, de los curas de Opción por los Pobres, los que están día a día y conocen la dura realidad que viven muchos sectores de nuestra Argentina, ¿no? Y el padre Pepe, Di Paola, respondió este fin de semana a las aseveraciones del gobierno sobre la baja de la pobreza. No se visualiza lo que se dice, no vemos un cambio, no hay una diferencia a nosotros en lo concreto, en lo práctico, de todos los días podamos decir que hay una baja de la situación que se vivía hace unos meses atrás, más allá de si es el 25 o el 30, creo que en ese sentido, al contrario, hay mucho trabajo precarizado y hay gente que realmente está buscando trabajo, que lo encuentra. Pienso que la situación es igual, no veo que los índices tengan que ver con lo que uno palpa en estos barrios. Bueno, allí está, el padre Pepe, y hablando sobre un tema que conocen mucho, ¿no? Que es el día a día y el enfrentarse con los datos de la pobreza, de la realidad, como marcamos aquí diariamente. Bien, ya está la fiscal Cristina Camaño, quien fuera titular de la oficina de escuchas, en un tema que realmente nadie se hace responsable en este momento. Ni la Corte ni la AFI sobre quién ha tenido la responsabilidad de filtrar escuchas. Digo, filtrar, también podemos preguntarnos si se vendieron esas escuchas, si hubo un tráfico de esas escuchas, que sería mucho más grave. Bueno, pero vamos a lo que durante el fin de semana Ari Lijalad, nuestro colega que la semana pasada del sitio Nuestras Voces estuvo aquí, que viene siguiendo el tema de todas las escuchas y con nuevo material. Esto decía antes de ir a hablar con la doctora Cristina Camaño. ¿Qué decía? Bueno, el pacto para espiar, dice Ari Lijalad, nuestro colega, formado, dice, por Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, Gustavo Rivas, director de la AFI, el juez Ariel Lijo, Martín Irurzun, que es el director de la Oficina de Captación de Comunicaciones. Aquí está la firma, ¿no? El 11 de julio del 2016, el escribano Gustavo Rivas, director general de la Agencia Federal de Inteligencia, Javier Leal de Ibarra, Rodríguez Ponte, que es secretario, allí ocupa, y Martín Irurzun. Es decir, esto que es un documento muy interesante, que lo contaba la semana pasada Ari Lijalad, ahora se lo vamos a preguntar a Cristina Camaño. Digo, el gobierno le pasó a la Corte la responsabilidad de las escuchas. Ellos tienen la famosa OJ, lo que se decía anteriormente, lo que pinchaba la CIDE a todos. Y uno se pregunta, ¿por qué
si ellos tienen la responsabilidad, vuelven a hacer un acuerdo con la AFI. Esto es lo inentendible. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora entonces la AFI sigue escuchando? ¿Y qué papel cumple la oficina que dirige Irursun o la Corte? Entonces, se está armando un sistema donde ya uno dice, ¿quién escucha? ¿La AFI sigue escuchando? ¿La oficina de la Corte sigue escuchando? ¿Se está ampliando y con qué objetivo? Bueno, dicen, las partes se comprometen a establecer un procedimiento específico para la tramitación y el cumplimiento de las medidas de interceptación autorizadas en los términos del artículo 18 de la referida Ley de Inteligencia Nacional, que limite el acceso de solo al personal calificado de la dirección que técnicamente resulte necesario para su cumplimiento. Asimismo, la dirección se compromete a arbitrar los medios para permitir a la AFI realizar las escuchas directas autorizadas judicialmente en el marco de lo establecido en el mencionado artículo 18 de la Ley 22.000 o requeridas judicialmente. Esto es lo que le hicieron a Oscar Parrilli, que lo escucharon online 24 horas seguidas. Ahí está la orden para escuchar a Parrilli. El 24 de junio del 2016, a raíz de la recepción en la sede de un oficio original suscrito por dicho magistrado, mediante el cual se requirió la captación por el término de 30 días de las comunicaciones de los abonados. 30 días. Después se prolongó. Bajo la modalidad de escucha directa. En el marco de tal requerimiento, además, cumpliendo la solicitud del juez, se autorizó a la Agencia Federal de Inteligencia tanto al diligenciamiento del oficio como al retiro de los CDs, el retiro de los CDs por parte de la AFI, y a llevar a cabo las tareas de escucha directa a los abonados. Por eso nos preguntamos, ¿quién fue que filtró? ¿El gobierno? ¿La justicia? Hoy la misma Carrió dijo, es ilegal. Escuchen a Cristina, a Parrilli, no puede ocurrir eso. La propia Carrió se lo está marcando al gobierno y a la Corte. Gato, déjame mencionarte una cuestión. Allí habla de escucha directa. La escucha directa solamente se utiliza en caso de secuestro extorsivo o en caso de persecución de algún narcotraficante. O sea, acá se estaba persiguiendo a un dirigente político con escuchas directas. Y lo que vos decías antes también es interesante. En la placa anterior, cuando hablaba de solo personal calificado para realizar la escucha, o sea, si había solo personal calificado para realizar la escucha, explícame cómo se filtraron a la prensa. Explícame si solamente los cassettes los retiró la oficina pertinente, cómo se filtraron a la prensa. Bueno, se lo trasladamos todo esto. ¿Qué tal, doctora Camaño? Gracias por venir. Muchas gracias. Digo, ¿hay una explicación para esto de que la Corte firme con la AFI y que la AFI siga espiando? Bueno, es justamente lo que nosotros habíamos podido sacar. ¿No es así? Nosotros en el poco tiempo que tuvimos a cargo, digo nosotros como Procuración General de la Nación, en el tiempo que estuvimos a cargo, a medida que se iba capacitando nuestra gente, le devolvíamos los servicios de inteligencia a la AFI. Y de hecho, toda la parte tecnológica ya la manejaba un equipo que pertenecía al Ministerio Público Fiscal y que son los que se quedaron una vez que yo ya me había retirado a capacitar a la gente de la Corte. Por lo tanto, no se entiende que vuelvan a introducir a los agentes de inteligencia. Justamente lo que se trataba era de evitar esta promiscuidad entre los jueces y las agencias y la agencia de inteligencia, y se volvió a lo mismo. Cuando dice no se entiende, se entiende. Bueno, ¿por qué entraron los medios? Es que ya los habíamos sacado, entonces no era necesario. No, pues, es una ironía casi decir no se entiende. Bueno, lo que digo es que nosotros habíamos tratado, o sea, habíamos llevado adelante con todo un equipo del Ministerio Público Fiscal, un trabajo para poder separar lo que era inteligencia de las escuchas. Y bueno, llegó la Corte y evidentemente lo que hace es volver a lo anterior, volver a la CIDE, porque ni siquiera es la AFI, ¿no? Claro. Es la CIDE. Bueno, exactamente. Ahora, doctora, ahí vio que ahora se ha armado, la Corte no se hace responsable, le pide explicaciones a la AFI, el Congreso que quiere empezar también a analizar este tema, se ha conformado una comisión bicameral y que me parece muy bien que lo investigue rápidamente. Pero digo,
¿por qué nadie se hace cargo? Cuando ustedes la tenían, ¿de quién dependía la custodia de ese material? En principio dependía de mí, que era la directora del DICOM. Y por su, y ahí nosotros no hubo ninguna filtración. En el tiempo que nosotros tuvimos las escuchas no hubo ninguna filtración, porque bueno, tomamos ciertas medidas. Nos quedaron cosas por hacer. Una era ponerle sello de agua, con lo cual podíamos saber quién filtraba. Pero eso incluso se lo explicamos cuando hicimos el traslado, se lo explicamos a la Corte, la misma gente que se quedó trabajando, porque eran temas tecnológicos, pero de muy fácil implementación. Ahora, ¿no? Usted el otro día me comentó en la radio algo muy importante y muy interesante, que ustedes ni siquiera sabían a quién estaban espiando. Nosotros Eso hacíamos es muy reuniones, hacíamos reuniones con los jueces y los fiscales, los invitábamos, también invitamos a periodistas para transparentar todo lo que estábamos haciendo, y les decíamos que cuando nos manden el oficio, lo manden sin el nombre de las personas a escuchar, que solamente pongan el número de la causa y los números telefónicos. Esa era una manera de que no sabíamos a quién se estaba escuchando. De esto, en el caso de Parrilli, que lo escuchaban online, entonces, y que ¿Alguna vez y después, le llegó una orden así? ¿Cómo? ¿Alguna vez le llegó una orden tan directa como la... Con escuchas directas, con escuchas directas como la que estábamos viendo? No, nosotros escuchas directas hacíamos exclusivamente para los secuestros extorsivos y en casos de que ya se estaba por entregarse un cargamento de narcotráfico, entonces a la fuerza de seguridad que estaba a cargo, habitualmente la gendarmería, si era el interior del país, nos pedía unas escuchas directas, o la Policía Federal, ¿no? Unas escuchas directas porque ya se estaba, porque el tema del narcotráfico puede durar 6, 7, 8 meses. No iba a haber personas todos los días escuchando de manera directa, pero cuando ya estaban por hacer la entrega, entonces ahí nos pedían escuchas directas. Igual me gustaría aclarar algo, hablamos todo el tiempo de las escuchas ilegales. Estas escuchas no son ilegales. No, digamos, son escuchas legales. Lo ilegal las filtraciones es mostrarlas. Exacto, las filtraciones lo A ilegal. ver, digamos, lo ilegal acá sería lo que hicieron con la expresidenta. Exactamente. Porque con el propósito de escucharlo a Parrilli, ¿cuál era? Era escucharla a la expresidenta. Y difundirlo, ¿no? Y incluso le entregaron directamente a un periodista, digamos, afín al gobierno, como que la Corte también se acuerda un poco tarde de hacer esta investigación. Pasó más de un año. Tengo dos preguntas. Una es, ¿quién es el responsable hoy de que esto se haya filtrado? Y la otra pregunta es, si usted conceptualmente nos puede explicar por qué es tan peligroso que los servicios de inteligencia escuchen a los ciudadanos. Porque volvemos a los carpetazos, empiezo por la segunda. Volvemos a tener... Bueno, como está ocurriendo ahora. ¿Cuál es lo que pasó? El carpetazo fue, incluso fue ponerlo en la televisión, o sea, fue más fuerte que ir a decir, tengo esto tuyo, ¿no? Con la diferencia que acá, digamos, es un carpetazo de ver si dice pelotudo. Claro, acá no pasó nada, vieron que no había nada, pero se difundió como wow. Y la primera era... ¿Quién es el responsable directo de la difusión? No, el responsable de las escuchas en este momento es el doctor Rodríguez Ponte, pero él las entregó por una orden de un juez. Hay que ver quién las difundió, y eso es una investigación que se tiene que hacer. Pero alguien se tiene que hacer cargo, como dice Silvestre. Y bueno, si hubiese pasado en la época que la Procuración estaba a cargo, seguramente hubiese sido la doctora Alejandra Gil Carbó, y por decantación yo. Claro. Pero usted asumió, usted dijo, era mi responsabilidad. Era mi responsabilidad, por supuesto. Ahora, pero en su lugar, ¿quién está? El doctor Rodríguez Ponte. Claro, entonces que era el secretario del doctor parte de la responsabilidad, las tiene él. Sí, claro. Que ahí firmaba también justamente una de las como estas son escuchas directas, tal vez se escuchaban en un box, porque ahí también las escuchas directas se hacen en box y van las fuerzas, en este caso fue la AFI por una orden del juez, pero tal vez el doctor Rodríguez Ponte lo único que hizo fue firmar el oficio de lo que estaba entregando, que es lo que ahora, hacía con lo que se vuelve, me parece acá, doctora, es volver otra vez al sistema de la CIDE. Exactamente. Porque yo vuelvo a esta pregunta, ¿por qué si el Ejecutivo le dio a la Corte, por qué la Corte tiene que volver a la AFI y firmar este convenio que muy bien hacía Bueno, le interesará al Ejecutivo, ¿no es así? Claro. Bueno, pero la Corte lo cedió. La Corte lo cede, bueno. ¿Lo cede o comparte? ¿Lo cede o comparte? Porque digo, acá lo peligroso es que se estén armando oficinas. Pero es lo que dice que la Corte tenga oficinas para espiar, que la AFI tenga oficinas para espiar. Pero es muy claro, es lo que dice la doctora. O sea,
cuando vos le cedés al AFI, le estás cediendo al Ejecutivo. Bueno, Claro. O sea, es clarísimo. Es el Ejecutivo. Digo, toma 2-4. Pero la Corte Pensemos tuvo que algún ya interés, hubo profesor. escuchas de parte del presidente que quedó sobreseído cuando asumió. Sí. O sea que él, junto con Fino Palacios y Ciro James... Sí, fue procesado y después absuelto por escuchas ilegales. Hay una obsesión por las causa, escuchas. hay como una obsesión, entonces tal vez el que lo tenga, el sacarlo, porque además ahí pasó algo, cuando nos sacan las escuchas, que fue el boletín oficial sale el 29, pero estaba fechado 24 de diciembre, o sea, 14 días después de que asume el presidente. Nadie nos pidió un informe para ver si estábamos funcionando bien. Nosotros todos los meses hacíamos informes y decíamos cuántas escuchas habíamos hecho. Bueno, incluso poníamos las cosas que nos había ido mal. Se nos cayó el sistema tal día por tal situación, esto hay que mejorarlo. O sea, como que hacíamos informes. Y a nosotros nunca nadie nos pidió eso como para ver, para decir, no, se la saco a la Procuración porque la Procuración es un desastre. Al contrario, nadie nos pidió nada. El tema era, en ese momento, sobre todo porque estaba la doctora Alejandra Gil Carbó y porque estaba yo. ¿Había algún tipo de control para evitar las precausas inventadas, digamos? Esto que, pues, recordemos por qué había sido procesado el presidente y muchos funcionarios de la ciudad. Ellos pedían en Misiones una precausa, una Exacto, causa inventada, una y así investigación, aprovechaban sí, para poder escuchar a sus familiares y a diferentes cosas. La realidad... Después fue absuelto, remarquémoslo esto, el presidente, Sí. pero ¿usted había alguna forma de evitar o darse cuenta si le estaban fabricando una escucha que no era precisamente para narcotráfico, secuestro extorsivo o algo interesante? La realidad es que si la causa venía número tal y tal sobre narcotráfico, Difícil. yo no podía controlar y tampoco podía ponerme en contra del juez que Claro. estaba dando una orden. O sea, lo nuestro era siempre acatar las órdenes que daban los jueces. Pero ahí sería clarísimo quién es el responsable. Si en esa causa no era una causa de narcotráfico y después se determina que se lo estaba escuchando a Parrilli. Lo digo en este caso específico porque la escucha a Parrilli se pide para ver si tenía algún tipo de vinculación con Pérez Corradi. Pérez Corradi ya había sido detenido. Estaba detenido. Entonces, ahí es claramente una precausa, porque lo que se estaba buscando no era escuchar la excusa de escucharlo a Parrilli para escuchar las conversaciones, de hecho, con la expresidenta, que son las que se difundieron. Exactamente, que es lo que se filtra. Hay Sí. en el acuerdo que firma la Corte con la AFI, hay una parte que tiene que ver con la inversión en nuevas tecnologías, en capacitación, en todo. ¿Ustedes estaban invirtiendo? Nosotros, ¿Hay un presupuesto grande ahí? nunca llegamos a tener presupuesto propio porque nosotros asumimos en julio. Entonces nos bancaba la AFI. En ese momento Parrilli nos daba el dinero para los CDs, nos daba el dinero para mantener el sistema. Pero ya habíamos sacado a todo el sector que llevaba adelante las escuchas, o sea, era solamente gente de la Procuración, y ya habíamos pasado para el presupuesto del 2016, que es cuando nos la sacan. Habíamos pasado lo que necesitábamos, porque ya incluso queríamos eliminar los CDs, porque de CDs era como $1 millón de dólares Esto es importante. por mes. Pero esto es un tema importante lo que usted está diciendo, los CD, porque justamente ahí veíamos en ese convenio firmado que le dan la potestad a la AFI para que retire los CD. Entonces ellos también se quedan con ese material. Nosotros habíamos... Que es ahí donde Sí. vienen después los carpetazos, ¿no? Exactamente, habíamos implementado, no llegamos a implementarlo, pero ya teníamos creado un sistema para hacer punto a punto. O sea que el juez que nos pedía las escuchas sin CD, nosotros se la mandábamos. No me preguntes cómo, porque ahí había ingenieros en informática, gente muy capacitada, pero como que a vos te llega como si fuese vía mail, ponele, ¿no? Y con una clave. Sí, un archivo encriptado. Un digamos. archivo encriptado y además, por otro lado, en un sobre, una clave. Entonces, vos ponías esa clave y podías escuchar. Entonces, evitábamos todo lo que era, sobre todo por una cuestión de gastos, que era, ya digo, $1 millón de dólares por mes en CDs. Y con seguridad le fue bastante bien porque no hubo ninguna filtración. Claro. Ahora, a mí hay una cuestión, ya para ir cerrando y agradeciéndole su presencia, que me preocupa mucho, ¿no? Que realmente no se tome conciencia en un sector de la dirigencia sobre la gravedad institucional que esto significa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digo, porque esto realmente es grave. Sí, claro, en muy cualquier grave. país del mundo, en cualquier democracia avanzada, una filtración de escuchas, bueno, sabemos lo que ha pasado en Estados Unidos, han caído presidentes, Sí. han caído presidentes, y acá se naturaliza, digo, no pasa nada. Tienen todavía
la Corte pasándose la pelota a ellos que deberían asumir la responsabilidad, es decir, nos pasó a nosotros, pasándole ahora la pelota a la AFI, los jueces que nos hacen cargo, los fiscales amigos de muchos periodistas, que se mandan WhatsApp, que bueno, uno también puede poner sospecha. Digo, nadie asume. ¿Qué le pasa a la dirigencia política de este país que no asume un hecho grave como es esto? Bueno, porque los medios hegemónicos no lo plantean tampoco. Entonces, acá siempre los medios colaboran para tapar, colaboran para sacar. Entonces, las escuchas salía en todos lados. Y cuando hay que también investigar... ya es un hecho bochornoso que se difundan cuando es algo ilegal. Y ahora a nadie le importan las puteadas de la expresidenta. Esa es una realidad, ¿no es así? O sea, como que llegó un momento en donde la gente también se cansó de eso. No hay forma de frenar esto, porque ayer hubo más escuchas, digo, siguen, por eso siguen. Bueno, ¿cuántas horas tienen grabadas? ¿Cuántas horas deben tener si era grabadas? Un mes, las 24 horas durante un mes... No, pero más de un mes siguieron. Sí, después Está bien, siguieron, pero no hay alguna forma de frenar, de hacer una acción legal para frenar esto. Sí, Me pregunto tiene que haber, jurídicamente, yo no lo sé. Supongo que cuando la Corte está diciendo que va a investigar o que le es porque se ha iniciado una denuncia penal. Entonces, bueno, va a haber que ir paso por paso a ver por dónde pasaron. Hay una cadena de custodia que hay que cumplir. Y entonces me parece que ahí debería haber, de algún lado, cómo es que se filtraron de esa manera. Gracias, doctora. Por favor, muy amable, la doctora Cristina Camaño. Bueno, hacemos una pausa. Enseguida nos vamos a meter a debatir algo que lo venimos hablando, ¿no? Este abril salvaje que ha comenzado con aumento, que está golpeando duramente, pero las tarifas que han llegado de... Por ejemplo, mire esta, una boleta de luz, 36.299 pesos. Nos metemos con el tarifazo eléctrico. Se acaba de declarar en el Partido de Exaltación de la Cruz la emergencia tarifaria por parte del Consejo Deliberante. A lo largo y a lo ancho de la Argentina, muchos ciudadanos que salen a protestar a las calles. ¿Se puede vivir con esto? El hashtag tarifas impagables. Todos los sectores nos metemos enseguidita en la próxima hora de Minuto 1.